cuáles son los problemas que culturalmente vivimos para poder desecharlos y conocer la palabra de Dios cuando nos habla de los valores del reino y poder tomar esos valores del reino cuando nosotros pasamos a ser cristianos o hijos de Dios. Y les decía sobre el matriarcado que esto viene desde la conquista de nuestro país y se deja a la mujer sola, se abandona, vienen los conquistadores, toman a las mujeres como objetos y entonces las abandonan tan fácilmente con los hijos y es la esposa la que tiene, o mejor dicho, la madre la que tiene que hacerse cargo de los hijos, de su educación, de todo, desde la provisión económica hasta la provisión espiritual. Entonces se viene teniendo esa cultura. La mujer es la que tiene que instruir principalmente en las cuestiones espirituales, es la que tiene que estar al pendiente de todo esto. Esto es un poquito difícil de sacar de nuestra mente cuando no creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que quiere transformar nuestra mente y que creemos que la transformación es en forma mágica. En el testimonio que daba Abner, que decía que él no se sentía capaz de poder evangelizar, mucho menos quizás en ese momento cuando Joel lo invitó a participar, no se imaginó siquiera que un día iba a estar en el lugar en el que está, como el presidente de la Organización de la Fraternidad de Hombres Metodistas. Y todavía lo que le falta, ¿verdad?, de liderazgo. Entonces, esto se debe a que nos cuesta trabajo pensar que la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra vida, nos incluye también a nosotros. Desde luego, el primero es Dios. Dios como el Todopoderoso, como el Creador de todas las cosas, como el que ha puesto en nosotros el poder para transformarnos y después poner manos a la obra. Nosotros tenemos que hacerlo. Y ustedes también, los que también han participado en evangelismo. La primera vez, yo creo, mi hermano Raúl, que la primera vez que le dijeron, ve y entrega esa despensa, pues no sabía ni qué hacer, ni cómo, no sé, pero probablemente pudo haber dicho, es que yo necesito que alguien lo haga en mi lugar o ver yo cómo lo hago, porque yo no sé, yo no puedo. Y lo vemos ahora cómo se mueve en medio de las familias, cómo su presencia, no tan solo los elementos que lleva, que de verdad son de bendición, pero lo principal que valora las familias cuando él llega con una despensa es la palabra que él les lleva a las familias. Es la palabra de evangelización, es la palabra de apoyo, de lo que Dios está haciendo por amor a ellos y que está teniendo el cuidado. Pero todo esto lo alcanzó gracias a que se puso en práctica, lo hizo, lo realizó. Sí es cierto, con temores, tenemos muchos temores. La primera plática que yo di como podemos decir como pastora fue precisamente en un día del Padre. Y entonces me invitó el pastor de la iglesia como seminarista a dar este mensaje a los varones. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pone a mí que soy mujer? Y aparte de ser mujer, pues soy una hija que no tuvo a su padre junto a ella. Entonces yo no me sentía capaz de realizar este trabajo. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a practicar la oración como una comunicación con Dios. Cuando le expresamos a Dios nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, esa mentalidad que viene fortalecida por la cultura y se la entregamos a Dios,
entonces Él va transformando las cosas. Cuando nosotros dejamos de hablar expresándole al Señor nuestros miedos, temores, angustias y permitimos escucharnos, abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos su voz, entonces nos damos cuenta de que Él tiene un plan perfecto y de que es posible realizarlo. Estaba con este tema del Día del Padre y no sabía ni por dónde empezar, ni qué decir. Y Dios habló a mi corazón cuando yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? Yo creo que yo no puedo hacerlo. Entonces Dios abrió mi corazón y dice, solamente la experiencia que tú tienes con respecto a las heridas que un padre puede producir en el corazón de una hija que al abandonarla, puede abrir el corazón de los padres escuchando para poner atención a sus hijos. Y entonces, bueno, fueron más cosas las que el Señor puso en mi corazón y gracias a Él pude dar esa plática y gracias a Él pues puedo estar frente a ustedes siendo mujer y pensando que probablemente no tenga nada que decirles a ustedes como varones. Sin embargo, Dios pone en mi corazón lo que hay que compartir. Bueno, ya me salió un poquito, pero retomando otra vez lo de la cultura, es muy difícil, primero el matriarcado, primero nosotras como mujeres no permitimos que el varón tome su lugar de liderazgo en el hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que somos nosotros las que tenemos que hacerlo, nosotros las que lo hacemos mucho mejor, y bueno, a nosotros se nos ha dado esa encomienda, pero no es así. En la Biblia vemos que es para los dos, pero principalmente para la cabeza del hogar. Entonces, por un lado tenemos esa problemática y por el otro lado tenemos la problemática, les decía, del machismo, en donde el machismo está diciéndole al varón que él no puede estar en casa y que él no puede realizar las labores de una casa. Y entre las labores de la casa está esa instrucción, esa oración, esa lectura bíblica, ese fortalecimiento de una relación con Dios para sus hijos y para su esposa. Entonces es muy importante que podamos estar en oración, pidiendo revelación. ¿Qué es lo que en mi hogar está impidiendo que yo como esposo tome la batuta para el liderazgo en lo espiritual? Y Dios estará trayendo a tu mente y a tu corazón todas aquellas cosas que hay que cambiar y que hay que modificar. Y aquí el consejo es que esta oración no la hagas tú solo, sino que la hagan como matrimonio. De tal manera que como mujeres también permitamos, soltemos esta parte del liderazgo y reafirmemos el liderazgo de nuestro marido en el hogar. Bueno, pues ya vimos uno de los problemas que tenemos para que el varón tome liderazgo espiritual en el hogar. Pero también hay otra cosa, y esto nos lo habla el devocional en el que estamos basándonos en esta ocasión, y nos habla acerca de el trabajo que el varón realiza. ¿Verdad? Primeramente tenemos aquí la palabra de Dios que nos dice en Mateo 6:25, que ya lo leímos, pero lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Y dice así: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues esta palabra la conocemos, la hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, ¿qué pasa con el varón cuando el niño le pide de comer, pide la leche? Comentaba mi esposo una anécdota cuando mis niños estaban pequeños, decía, llegó un momento en que decíamos o comemos o compramos pañales. Aquí viene la preocupación del varón, ¿verdad? Y dice
tengo que trabajar. Sin embargo, es muy, muy importante que nos detengamos un momentito a analizar esta palabra de Dios. Dice, ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Qué te está diciendo a ti, varón, esta palabra? No te está diciendo que no te preocupes en el sentido de no ser el proveedor. Te está diciendo que no te afanes más allá de tu bienestar y del bienestar de tu familia. Porque así como tú has sido nombrado cabeza de tu casa, tú tienes una cabeza y esa es Cristo Jesús. Y si tú te preocupas por la provisión de tu familia, ¿cuánto más no el Señor Jesús, que te ama a ti y ama a tu familia, se va a preocupar por ella? Entonces, este afán debe de estar canalizado, no quiere decir ignorado. No quiere decir que digas, pues entonces yo ya no voy a trabajar, yo ya no voy a hacer nada porque Dios lo va a proveer todo. No, no, no. Es tú como cabeza, pero dirigido por Dios. No en esa soledad, en esa angustia o preocupación de tú cómo lo vas a hacer, sino acompañado con Dios diciendo cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer tú, Señor, a través de mí? Aquí están mis manos y vamos a hacerlo. Pero en esa provisión no siendo la prioridad, ¿verdad? Sino la prioridad es la atención de la familia. Y por supuesto está, nuevamente les digo, está la provisión para la familia, pero no como prioridad. La prioridad entonces será esa fortaleza espiritual que necesita tu familia para poder confiar en Dios y salir adelante, ya que, como dice la palabra de Dios, las aves de los cielos que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? En este tiempo de pandemia hemos tenido muchos testimonios acerca de nuestros hermanos que se han quedado sin trabajo, que se quedaron sin trabajo, sin ninguna opción para trabajar y desde luego vino el afán, en la ansiedad, pero sobre todas esas cosas viene como lluvia fresca la palabra de Dios recordándoles, no os afanéis en el sentido de desgastarse, sino que abran sus ojos, sus oídos espirituales de cómo Dios proveerá. Y empezó a proveer y a proveer y a proveer a cada familia que lo necesitó. Y no fue por mucho que se afanara esa persona para poder tener trabajo, desde luego lo buscó otra vez, les digo, no quiere decir que no vamos a buscar el trabajo, que no vamos a ser responsables en el trabajo, que no vamos a ser diligentes, no, sí vamos a hacerlo, porque el Señor nos los dice, quien quiera comer que trabaje, y en el trabajo hay que ser diligentes, hay que ser obedientes, hay que ser puntuales, hay que estar, porque aquellos que son diligentes estarán sentados en las mesas de los reyes. ¡Wow! ¡Qué palabra del Señor!, ¿no? Pero no significa que vamos a poner el trabajo como una prioridad. Leíamos también en Mateo 6, 31, 33. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Esta es su prioridad. No, nuestra prioridad es Dios. Nuestra prioridad después de Dios es nuestra familia. Nuestra prioridad después de nuestra familia está nuestra iglesia, nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, ahí vamos ordenando nuestras prioridades, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos dirija y siendo diligentes para hacerlo.
Dice, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, dice el Señor, por lo tanto, y aquí es donde nos está llevando a poner y a ordenar nuestras prioridades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Entonces, dentro de nuestras prioridades, ¿cuál es la primera? Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero ustedes dirán, tenemos muchas necesidades en casa. ¿Cuáles son tus necesidades en el hogar? Proveer de un lugar donde vivir, proveer de la comida, proveer de ropa, de calzado, de escuela para los niños, a veces hasta escuela para nosotros como padres, porque a veces queremos ya sea capacitarnos más o no hemos terminado la carrera y es importante que tengamos una preparación para tener un mejor empleo, la diversión, la salud, los viajes. Es una locura, ¿verdad? Me dirán, queridos varones. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, recordamos lo que decía el versículo anterior, el capítulo 6 de Mateo, que nos decía que de todas estas cosas el Señor tiene conocimiento y sabe que nosotros tenemos necesidad de todas y cada una de ellas y que Él se va a encargar de todas ellas. Si nosotros en esa relación con Dios practicamos la comunicación y podemos expresar nuestras necesidades, que aunque él las sabe, cuando nosotros las expresamos, nos damos cuenta de cuáles son y el Señor nos va dirigiendo para ordenar estas prioridades y poder irlas supliendo conforme su necesidad. Y no ponernos como locos a comprar esto, buscar el otro, gastar en aquello o hacer esto y lo otro aquello, sino en un orden como el Señor nos los ha indicado que lo hagamos y entonces seremos, dice la palabra de Dios, prosperados. Sin embargo, lo que a menudo impulsa al hombre a convertirse en adicto al trabajo muchas veces no son las necesidades que tiene en casa, fíjense cómo es esto, sino que es una sensación de seguridad que encuentra en su labor. Es decir, cuando tú estás en tu trabajo, sientes esa satisfacción que Dios ha puesto en ti como propósito para proveer a tu casa, para ser tú el líder de tu casa. Entonces a veces nos confundimos. No es las necesidades de casa, sino es la necesidad que tienes tú, varón, para sentirte el líder de tu hogar, el líder de la casa, el que va a sostener y a proveer. Sin embargo, este extremo, cuando llevamos esta necesidad al extremo, es cuando nos perdemos, es decir, cuando solo creemos que nosotros a través de nuestro trabajo vamos a satisfacer todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando reconoces que no eres solo tú, sino que principalmente es Dios? Entonces tú te empiezas a relajar, eres responsable en tu trabajo, desde luego, les comento, no tenemos que ser irresponsables, Dios no quiere eso. Sí vamos a ser responsables con nuestro trabajo, aprovechar el tiempo como buenos mayordomos en nuestro trabajo, pero también dedicarle el tiempo que nuestra familia necesita, porque también nos sentiremos realizados estando en casa, liderando espiritualmente nuestro hogar. Increíblemente, aquel varón que también se esfuerza en su casa y toma el liderazgo en su casa, empieza a sentir ese gozo, esa satisfacción, que solamente primero creía que solamente estaba en su trabajo. Cuando llegas y empiezas a escuchar a la esposa, sus experiencias, todo lo que ella tiene que contarte, cuando puedes abrazar a tus hijos y jugar un momento, no se necesita
todo el día estar en casa para poder ser el líder espiritual de tu hogar. Se necesita tiempo de calidad, tiempo de ocupación en lo importante y que podamos entonces escuchar la dirección de Dios para el que es el líder de líderes, poder escuchar su dirección y tú ser ese líder que necesita tu familia. Necesitamos entonces recordar que nuestro proveedor es el Señor y Él nos llama a vivir para Él preeminentemente, a seguir las cosas que pertenecen a la justicia y a la piedad. No es justo ni piadoso descuidar a nuestra esposa cuando el Señor, lo escuchamos, nos está diciendo, esposos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, honrar a sus esposos, ¿verdad? Honremos a nuestros esposos y a nuestros hijos también cuidarlos y también no podemos, ni es justo ni piadoso, descuidar el servicio a la iglesia. Mis hermanos, nuestro Dios es el experto en orden. Puso todo nuestro cosmos en orden, nuestra tierra en orden, nuestro cuerpo en un orden perfecto. Él le da a cada parte de lo creado su tiempo, le da su atención, le da lo que necesita. Así nosotros lo haremos si nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que Él nos dirija, creyendo que Él es el Todopoderoso y el que nos puede dar la sabiduría que necesitamos para poder hacer lo que Él nos pide. Dice entonces Filipenses 2, 5 al 7, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el consejo que nos da la Biblia para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí misma. Mis hermanos, las tradiciones que traemos muy arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, son cosas muy grandes. Decía mi maestra de psicología, es un iceberg que tu personalidad es la puntita y toda la influencia de cultura, de familia, de relaciones está totalmente abajo. Y para que nosotros podamos vivir con los valores del reino, tenemos que modificar y cambiar todas esas cosas. Diremos nosotros, no podemos, sí, efectivamente no podemos, pero Dios sí puede. Y si nosotros le dejamos a Dios y le vamos entregando esas cosas a nuestro Dios, empezaremos a cambiar y empezaremos a sanar nuestros corazones y empezaremos a sentir que el propósito para el cual Dios nos ha llamado se cumple y entonces sentiremos ese gozo de la salvación. Entonces, el sentir de Cristo Jesús fue que no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hacemos un subrayado y tomó forma de siervo. Otra de las cosas que la cultura nos pone es que no, el que sirve es menor, es débil, no tiene valor, pero en el valor del reino, el que sirve es más grande, dice la palabra de Dios. Así es que sirvamos como el Señor quiere que lo hagamos. Obedecer a Dios no puede requerir que restringamos nuestro trabajo a donde solo estemos trabajando de 5 a 6 horas al día, en lugar de truncar nuestra vida laboral. Cuando el día llegue a su fin, debemos asegurarnos de tener suficientes reservas para invertir lo suficiente en amar a nuestra esposa
e instruir a nuestros hijos. Nuestro trabajo nos demanda cierto tipo de trabajo, de tiempo, de esfuerzo. Hagámoslo, pero no permitamos que ese trabajo agote nuestra energía, agote toda nuestra, pues sí, nuestra energía como para poder convivir con nuestra esposa y con nuestros hijos. El papel como esposo y padres significa que deben ser dadores y siervos. Tenemos el ejemplo perfecto en el Señor Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino para servir. Él dio su vida como rescate para muchos. Y el Señor dice que nosotros ustedes como varones deben dar su vida por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Darse como Cristo se dio a la iglesia en ese amor. Mis hermanos, ahorita les digo esta palabra clave que es la que nos va a llevar a cumplir con todo esto. Es el amor. Recordemos que estando enamorados de la esposa, nosotros podemos platicar con ella, dialogar, tomar el papel que Dios me ha dado, instruir a los hijos y también poder realizar las tareas que son necesarias en el hogar para fortalecerlo espiritualmente. Y bueno, nuestro papel como esposos y padres significa que debemos ser dadores y siervos. Ya decía, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Él dio su vida como rescate por muchos. Y cerramos esta reflexión con primera carta a los Corintios 11:3 de la versión Dios habla hoy. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Oremos. Padre Dios, te damos infinitas gracias en esta hora porque nos has ilustrado acerca del propósito que tú tienes para los esposos y para las esposas. Me hubiese gustado tanto que estuviéramos las esposas también aquí escuchando este tema, porque a veces somos nosotras las que impedimos que nuestro esposo tome liderazgo espiritual en nuestra familia. En esta hora, en el nombre de las mujeres, Señor, te pido perdón por esos atropellamientos y te pido que tú sigas hablando a cada mujer para que podamos reconocer al varón, a nuestro esposo, como ese líder. Gracias porque creemos que el varón es el líder que debe dirigir nuestro hogar, porque así tú lo has diseñado y eso es lo mejor. Pongo en tus manos a cada varón que ha sido engañado diciendo que él no es bueno para esto de liderazgo espiritual en su hogar. Pero Señor, tú has dicho que tú lo has designado y así es, y tú has puesto capacidades para ellos, que tú abras sus ojos, sus oídos espirituales, para que ellos crean y vean todas esas capacidades que tú has puesto en él para que él pueda tomar ese liderazgo en el hogar. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta noche, los que están conectados, pero también los que no pudieron conectarse, a toda tu iglesia, el Buen Pastor, para que vayamos haciendo el proyecto de vida que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.